Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Warla Games. En él vamos a continuar con el tutorial de el Infinite Runner. Bueno, realmente es el primero de la serie, el anterior fue tan solo de presentación y en este vamos a ver cómo configurar a nuestro protagonista. Bueno, vamos a ver primero las imágenes. Esta es la de nuestro protagonista. Como veis, está formado por tres imágenes diferentes, de un tamaño de 413 x 581 cada una, que las hemos puesto en una imagen de 1231 x 581. Las hemos organizado en horizontal. Y con ellas van a ser con las que crearemos la animación por defecto de nuestro personaje. Va a ser un personaje animado por sprites, es lo más sencillo que hay. Bueno, lo exportamos y lo dejamos en el directorio de Unity. Esta otra imagen es la de nuestro protagonista, pero está creada para cuando choque con algo que le haga daño. Es exactamente igual que la anterior y tan solo servirá para crear otra animación. La exportamos también al directorio de Unity. Bueno, ya estamos aquí, ya tenemos Unity abierto. Cogemos el sprite, ¿vale? Cambiamos el sprite mode, lo ponemos a multiple. Abrimos el editor. Le indicamos el tamaño, que es 413 x 581. Hacemos el slice. Y lo guardamos. Lo mismo para la imagen de cuando choca. Y ahora ya podemos arrastrar nuestro protagonista y crearemos la animación por defecto. Yo siempre la guardo en una carpeta expresa para animaciones. Muy bien, vamos a crear ahora un nuevo script. Este script va a ser el que va a controlar nuestro protagonista. Vamos a ver primero todas las variables que va a tener este script. Las variables van a ser muy importantes porque va a ser lo que nos va a permitir cambiar el funcionamiento del protagonista de un juego a otro. Bueno, primero vamos a crear una variable para controlar la velocidad. Después vamos a crear un vector que indique la posición a la que va a tener que ir nuestro protagonista. Como veréis, los movimientos se producen desde una posición hasta otra. Este vector va a contener la posición destino. Vamos a crear una variable con la posición máxima a la que puede desplazarse nuestro protagonista, más que nada para que no se salga de la pantalla. Vamos a crear las variables de salud y de puntos y veréis que ahí también ponemos una tercera variable que se llama Health to Update, la hemos llamado Health to Update. Esta variable lo que nos va a permitir va a ser reducir o aumentar la vida de nuestro personaje a medida que pasa el tiempo, ¿vale? Para que no estemos ligados a que las reducciones se tengan que producir tan solo cuando hay una colisión. Creamos el vector de posiciones. Este va a ser el vector que va a marcar dónde se puede mover nuestro personaje. Le vamos creamos también una variable para definir cuál es la posición actual.
creamos un GameObject que va a ser un sistema de partículas que lo podemos informar para que se ejecute cuando nuestro protagonista se mueva, ¿vale? Así podemos ayudar más a que tenga sensación de movimiento, ¿vale? Y después creamos una variable para indicar si nuestro protagonista está vivo o no. Bueno, estas son todas las variables que vamos a tener. Como veréis, las hemos creado todas como privadas y las que se tienen que modificar también en el editor les hemos puesto la indicación de Serialize Field. Esto es así porque son unas variables que, aunque tenemos que modificarlas desde el editor, no permitimos modificarlas desde otros scripts. En el caso de que quisiéramos que se modificaran desde otros scripts y también desde el editor, las podemos hacer como variables públicas. Bueno, pues dada esta explicación, vamos a ver las funciones. En el awake. El awake se ejecuta cuando se crea el objeto y lo que vamos a hacer va a ser darle valor al max height. ¿Y cuál es el valor de max height? Bueno, pues el valor de max height es el de la longitud de nuestro array, ¿vale? En la función start, lo primero que hacemos es comprobar si la variable iHealth2Update tiene un valor diferente a 0. En el caso de que ese valor sea diferente a 0, significa que queremos que se modifique cada tiempo la salud de nuestro protagonista. Pues lo que haremos va a ser llamar cada segundo a la función UpdateHealthRed. Esta función va a ser la responsable de modificar la salud. En el caso de que el valor sea 0, no invocaríamos a esta función, no tenemos por qué gastar los recursos de Unity llamándola. Como veis, en el invoke repeating le estamos indicando que se ejecute al cabo de un segundo y que se ejecute cada segundo. Ya veremos después esta función, la crearemos de tal forma que modifique la salud dependiendo de lo que hayamos indicado en el iHealth2Update. Muy bien, le decimos también que nuestro protagonista esté vivo, con el isAlive es igual a true. Vamos ahora a ver cómo creamos la función update. Bueno, en la función update lo primero que hacemos es comprobar si ha llegado a la vida es menor o igual a 0, es decir, si se le acaba la vida. Lo que hacemos es acabar con el juego, ¿vale? Le decimos que no está vivo, destruimos el objeto y le indicamos a nuestro Game Manager, cuando lo tengamos, que se ha acabado el juego. En el caso de que nuestro protagonista todavía esté vivo, podemos empezar a pensar en moverlo. Bueno, pues lo primero que hacemos es ya cambiar la posición, ¿vale? Como esta función se va llamando continuamente, vamos a llamar al moveTowards. El moveTowards los parámetros que recibe le vamos a indicar el vector en el que está, que es el transform.position, y el vector al que queremos ir, que es el targetPos, y la velocidad a la que queremos ir, que será el speed multiplicado por el time delta time. ¿Por qué multiplicamos por time delta time? Bueno, time delta time es lo que nos garantiza que el movimiento va a ser igual en todas las máquinas dependiendo de la potencia que tengan, independientemente de la potencia que tengan. Es decir, se va a mover igual de rápido en un ordenador muy lento que en uno muy rápido. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque la función update se llama tantas veces como Unity puede llamarla, ¿vale? En cambio, no queremos que la velocidad se vea afectada. El time delta time nos indica cuánto tiempo ha pasado desde una llamada hasta otra, y al hacer esta multiplicación es lo que nos permite reducir la velocidad en los ordenadores más rápidos y aumentarla en los ordenadores más lentos. Después de moverlo, vamos a identificar si se ha pulsado una tecla o no. Vamos a utilizar el K-Code UpArrow para saber si se ha movido hacia arriba. En el caso de que se haya movido hacia arriba y la posición a la que estemos sea menor que la máxima, lo movemos
Como hemos visto, habíamos dado la posibilidad de configurar un sistema de partículas, pues cogemos, comprobamos que no sea null y en el caso de que no lo sea, lo instanciamos. Modificamos la posición y modificamos el vector que contiene la posición a la que tiene que ir. Para la tecla de ir hacia abajo, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a hacer la función ya updateHealth, que esta va a ser la función a la que vamos a llamar cuando el objeto choque con alguien. Esta función la definimos como public porque sí que la vamos a llamar desde otros scripts. Y lo primero que hacemos es, comprobamos que el objeto todavía está vivo. Y en el caso de que esté vivo, le restamos la salud dependiendo de la llamada que nos hagan. ¿Vale? Si nos llaman con un valor de 10, le restaremos 10 a la salud. Y si nos llaman con un valor de 1, le restaremos 1. No tenemos que hacer nada más. Y ahora nos vamos a la función updateHealth.rep. Esta función es la que llamamos cada segundo y lo único que hace es llamar a la updateHealth con el valor que le hemos indicado nosotros en la variable. Bueno, vamos a la función updatePoints y en esta función lo único que hacemos es cambiar el valor de la variable ePoints. Tanto la variable de salud como la variable de puntos ya las pondremos después en un canvas para que las podamos ver y ya le daremos a nuestro Game Manager la responsabilidad de tener que modificarlas. Después tendremos que incorporar las llamadas al Game Manager en nuestro script que controla el protagonista. Pero con esto que hemos hecho, en unos pocos minutos ya nuestro protagonista ya tendría que ser capaz de moverse. Vamos a ver cómo queda en el editor de Unity. Bueno, veis, aquí tenemos todas las variables, tenemos la de speed, la health update, la health, la points, el array de posiciones, que vamos a informarlo, la posición actual, que la posición actual lo que nos indica es en qué posición del array tiene que empezar, y el sistema de partículas, ¿vale? Crearemos un sistema de partículas para que tenga un efecto cuando el usuario se mueva. Aquí vemos cómo se mueve. Probamos de modificar la velocidad. El movimiento es diferente. Incorporamos más posiciones. Como veis ahora el protagonista tiene un carril más por el que moverse. Incorporamos un sistema de partículas. Muy bien, perfecto. Pues así es como quedará nuestro protagonista. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros de que si os ha gustado darle al like y suscribiros para no perderos el próximo vídeo. En el siguiente lo que haremos será crear el escenario desplazable del fondo. Venga, nos vemos, un abrazo.